Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en uno de los grandes puzzles literarios de la antigüedad, la composición de los primeros libros de la Biblia hebrea. Nos vamos a centrar en esa aparente saga que comienza con los patriarcas en el Génesis y culmina con la liberación de Egipto en el Éxodo. A primera vista parece una historia continua, ¿verdad? Sí, parece un relato único. Exacto. Pero claro, el análisis de este material nos obliga a plantear una pregunta fundamental. ¿Fueron estas dos grandes narrativas, la de los ancestros y la del Éxodo, concebidas como una historia unificada desde el principio? ¿O eran en realidad dos tradiciones de origen independiente, quizá incluso rivales, que solo se unieron en una etapa muy posterior? Yo voy a defender esta segunda idea, la visión de que estamos ante dos bloques literarios autónomos, con teologías muy distintas, que fueron fusionados por el autor sacerdotal en el período postexílico. Defenderé una visión más arraigada en la hipótesis documental clásica. Argumentaré que las fuentes más antiguas de la Torá ya contenían un arco narrativo coherente que conectaba de forma natural a los patriarcas con el Éxodo, y que la idea de una gran historia de salvación no es una invención tardía, sino que está en el ADN de estas tradiciones desde el principio. A ver, mi punto de partida se basa en más de un siglo de estudio crítico, lo que se conoce como la hipótesis documental. Es esta idea ya clásica de que la Torá se tejió a partir de varias fuentes antiguas distintas, que los académicos identifican por sus estilos, su forma de nombrar a Dios. Pues bien, según esta visión, las fuentes más antiguas, que llamamos J y E, ya contaban una historia completa. Un relato que fluía de manera lógica desde la llamada Abraham, pasando por las vidas de sus descendientes, hasta llegar a la esclavitud en Egipto y la liberación por Moisés. La prueba más evidente para mí de esta conexión es la historia de José, que ocupa el último tercio del Génesis. No es un simple apéndice. Es el puente narrativo, la pieza clave, que explica de forma brillante cómo la familia de Jacob, que vivía en Canaán, acaba instalándose en Egipto. Sin esa historia, el Éxodo empezaría de la nada, sin contexto. Por eso sostengo que la coherencia de la saga no es un añadido tardío. El editor posterior lo que hizo fue entrelazar diferentes versiones de una misma gran historia, que ya existía. La investigación más reciente, sobre todo en Europa, ha puesto ese modelo patas arriba. Y lo que sugiere es que solo la fuente más tardía, la que llamamos sacerdotal o P, escrita probablemente durante o después del exilio en Babilonia, es la que presenta esa gran saga unificada. Antes de eso, la historia de los patriarcas en Génesis y la del Éxodo eran dos mundos literarios aparte. La prueba para mí está en la propia costura que une los dos libros. Es que es increíblemente torpe. Pasamos de tener a los israelitas como una familia influente, respetada en la corte egipcia al final del Génesis, a encontrarlos como una masa de esclavos oprimidos al principio del Éxodo. ¿Y cómo se explica este giro de 180 grados? Con una sola frase, casi burocrática, en Éxodo 1:8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. O sea, esa frase es como una tirita que intenta unir dos historias que no pegan. Se nota que es un apaño posterior. Desde esta perspectiva, la historia de José no era un puente, era el gran final de la saga de los patriarcas. Ya, pero ¿de verdad es tan torpe esa transición? ¿O estamos aplicando una sensibilidad narrativa del siglo XXI a un texto antiguo? Las narrativas de la antigüedad a menudo usan elipsis, saltos temporales, que a nosotros nos pueden parecer abruptos, pero que para su audiencia original eran perfectamente comprensibles. Decir que esa frase es una tirita implica que el relato es débil, cuando en realidad es una forma muy eficaz de decir ha pasado mucho tiempo y las tornas han cambiado. Si la historia de José, insisto, el Éxodo es incomprensible. ¿Por qué están los israelitas en Egipto para empezar? ¿Por qué eran bienvenidos al principio? La historia de José responde a todo eso. Sí, pero fíjate en los detalles. Yo no niego que la historia de José ahora funciona como un puente. La cuestión es si fue diseñada así desde el principio. Pensemos en el clímax emocional de la saga de los patriarcas. Es el entierro de Jacob en Canaán. Es el cumplimiento de la promesa de la tierra, el retorno al hogar ancestral. Y justo después de ese momento tan potente, el texto nos dice en Génesis 50:14 que José y sus hermanos, sin más, volvieron a Egipto. Me encanta que saques ese versículo, porque para mí es la prueba del delito, la huella dactilar del redactor. Se puede casi oír al editor pensando,
Vale, la historia de los patriarcas ha terminado con este entierro, pero un momento, los necesito de vuelta en Egipto para que pueda empezar la historia de Moisés. ¿Cómo lo hago? Izás, añade esa frase. Es una necesidad logística para el que está uniendo las dos historias, no una conclusión natural de la primera. Yo creo que ves una huella dactilar donde yo veo una teología más profunda. El regreso a Egipto no es solo una cuestión logística, es una declaración teológica muy potente. La promesa de la tierra aún no se ha cumplido del todo. El entierro es un anticipo, una señal. Pero el destino del pueblo, en ese momento de la historia, sigue estando ligado a Egipto. Es precisamente esa tensión, estar en Egipto, pero anhelando Canaán, la que da al Éxodo todo su poder dramático. No es una costura forzada, es la creación deliberada de una tensión narrativa y teológica. Vale, entiendo tu punto sobre las costuras narrativas, aunque no me convenza. Pero vayamos más allá de la estructura y miremos el lenguaje, el ADN del texto. Sí, como dices, las fuentes antiguas ya unían la promesa a los patriarcas. Con su cumplimiento en el Éxodo, esperaríamos ver ecos lingüísticos, ¿no? Pues aquí es donde encuentro una de las pistas más fascinantes, escondida en el hebreo original. Cuando Dios le promete a Abraham en Génesis 12 que hará de él una gran nación, la frase hebrea es Goy Gadol. Siglos después, cuando el faraón ve a los israelitas y se siente amenazado por su número, uno esperaría que dijera algo como «Cuidado, se están convirtiendo en un Goy Gadol». Sería la forma perfecta de cerrar el círculo. Pero no usa esas palabras. Usa unas completamente diferentes. Dice que son un pueblo Rab de Atzum, numeroso y fuerte. Si la historia fuera un continuo escrito por la misma tradición, este eco lingüístico sería casi obligado. Hecho de que no esté ahí sugiere que son dos tradiciones que no dialogaban entre sí. Pero exigir una repetición léxica exacta es, de nuevo, imponer un estándar de escritura muy moderno. En la literatura antigua, y más en tradiciones que probablemente se transmitieron oralmente durante mucho tiempo, la coherencia es más temática que verbal. El concepto es cristalino. Dios promete una gran descendencia y al principio del Éxodo vemos una descendencia tan grande que asusta a un imperio. El cumplimiento es evidente, incluso si no se usan exactamente las mismas palabras. Las diferencias de vocabulario podrían deberse simplemente al estilo particular de cada autor, J o E, o a las variantes regionales de la tradición. No creo que prueben una desconexión fundamental. Sí, pero el lenguaje importa, y mucho, sobre todo en textos considerados sagrados. Y lo que es más revelador es que hay un autor que sí se preocupa por esa coherencia verbal, el autor sacerdotal, el tardío. Él sí que va sembrando la promesa de fructificad y multiplicaos a lo largo del Génesis para que resuene palabra por palabra al principio del Éxodo. Es decir, él sí vio la desconexión en las fuentes antiguas y se dedicó a arreglarla, a crear esos ecos que faltaban. Su trabajo de edición es precisamente lo que nos demuestra que la conexión no era original. Él es quien está conectando los puntos. O quizá no está arreglando nada, sino enfatizando un tema que ya estaba presente, aunque expresado con otras palabras. Está poniendo en negrita una conexión que él considera fundamental, no inventándola de la nada. Bien, pero la evidencia no se limita al Pentateuco. Si salimos de esos 5 libros y miramos cómo el resto de la Biblia recuerda la historia de Israel, el patrón es aún más claro. Piensa en los llamados salmos históricos, como el 78 o el 136. Son como los grandes éxitos de la historia de Israel recitados en el templo. ¿Y dónde empiezan a contar la historia? En el Éxodo. Empiezan directamente con el Éxodo, con las plagas, con la división del mar. Se saltan por completo a Abraham, Isaac y Jacob. Si la saga unificada fuera la historia fundacional, ¿por qué iban a omitir sistemáticamente el primer acto? Es como contar la historia de Estados Unidos empezando por la Guerra de Independencia y olvidándose de los peregrinos del Mayflower. Es un buen punto, no te digo que no, pero tiene una respuesta. Esos salmos no pretenden ser crónicas históricas exhaustivas. Son liturgia, son poesía. Y eligen centrarse en el momento de la liberación, el Éxodo, porque es el acto fundacional por excelencia, el que define la identidad de Israel como pueblo elegido por Iglawi H. No es que no conocieran la historia de los patriarcas, es que para el propósito de ese salmo en particular, eligen empezar por el clímax dramático. Y además, no podemos ignorar que hay excepciones notables. El Salmo 105, por ejemplo, sí empieza su relato con la alianza con Abraham.
O Nehemías 9, que hace un recuento histórico completísimo que arranca, sin duda, con Abraham. Esto demuestra que la tradición unificada era conocida y era importante. No podemos basar toda una teoría en la omisión de algunos textos poéticos. Ya, pero no son solo omisiones. A veces es una contraposición directa. El profeta Oseas en el capítulo 12 pone a Jacob y a Moisés uno frente al otro, casi como figuras de dos tradiciones rivales, no como parte de una secuencia. Dice algo como: por un profeta, Moisés sacó YHWH a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado, después de hablar de las artimañas de Jacob. Los presenta como dos modelos distintos de la relación con Dios. Esto sugiere que, al menos para Oseas, no había una única historia fluida, sino dos relatos fundacionales que incluso podían entrar en tensión: la historia de los ancestros y la historia de la liberación. Entiendo la lectura, pero también se podría interpretar como una forma retórica de contrastar dos etapas de la historia de Israel: la fundacional de la familia, Jacob, y la fundacional de la nación, Moisés. No necesariamente implica que fueran tradiciones que no tuvieran nada que ver. Para mí, la prueba de fuego, el argumento casi definitivo de que un autor tardío está fusionando dos bloques distintos, es la forma en que se maneja la revelación del nombre de Dios. En Éxodo 6, el autor sacerdotal nos ofrece una explicación teológica muy elaborada. Nos dice que Dios se le apareció a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai, Dios Todopoderoso, pero que no les reveló su nombre propio, YHWH, el cual revela por primera vez a Moisés. Ahora bien, ¿por qué es necesaria esta explicación tan enrevesada? Es una solución brillante a un problema enorme que el autor sacerdotal heredó de sus fuentes. Sabía que en los relatos antiguos del Génesis se usaban todo tipo de nombres para Dios, Elohim, El Shaddai, mientras que en los relatos antiguos del Éxodo, el Dios de la liberación era casi exclusivamente YHWH. ¿Cómo reconciliar esto? Pues con esta idea de una revelación progresiva. Es un artificio teológico genial para armonizar dos tradiciones que, en este punto tan crucial, se contradecían. Es la prueba de que está haciendo una síntesis tardía. Lo siento, pero ahí no puedo aceptar que sea un mero artificio o una solución. Esa revelación progresiva es una de las ideas teológicas más profundas de todo el Pentateuco. No es una simple corrección de editor para tapar un agujero. Es una concepción de la historia de la salvación en la que la relación entre Dios y la humanidad se va haciendo más profunda, más íntima, con el paso del tiempo. Que los patriarcas conocieran a Dios de una forma más general, como El Shaddai, y que Moisés y el pueblo liberado lo conocieran por su nombre personal, YHWH, es el corazón del drama teológico que el autor sacerdotal quiere contar. No es una prueba de separación, es una prueba de una teología de la historia increíblemente sofisticada. Reducirlo a un simple apaño redaccionales es, en mi opinión, no hacerle justicia a la complejidad del texto. Una teología sofisticada, sí, pero una que nace precisamente de la necesidad de dar sentido a materiales diversos y contradictorios. Al final, yo reafirmo mi postura. Si separamos las narrativas del Génesis y el Éxodo, lo que encontramos son dos teologías fundacionales que, en su origen, eran muy distintas, incluso rivales. Por un lado, tenemos en el Génesis una historia de origen más pacífica, inclusiva, que presenta a Israel naciendo en su propia tierra, haciendo tratados con sus vecinos. Es una teología de la bendición y la promesa. Por otro lado, en el Éxodo tenemos una narrativa exclusiva, violenta, conflictiva, que basa el origen de Israel en la rebelión y la liberación de una tierra extranjera. Es una teología de la liberación y la ley. Fue el genio del autor sacerdotal el que, en el contexto de la crisis del exilio, fusionó estas dos potentes tradiciones para crear algo nuevo, una historia de salvación unificada que redefinió por completo la identidad de Israel. Y yo, para terminar, reitero mi convicción. Aunque el texto final es sin duda un tapiz complejo tejido con muchos hilos, la idea central de una conexión intrínseca entre los patriarcas y el Éxodo es antigua y fundamental. Las tensiones textuales que hemos discutido con tanto detalle no demuestran una separación original, sino que son el reflejo natural del proceso de compilar y honrar diversas tradiciones que, a pesar de sus diferencias de estilo y énfasis, compartían un mismo esqueleto histórico para Israel:
La gran saga, desde Abraham hasta Moisés, no fue una idea de última hora, sino el concepto que guió la formación del relato desde sus primeras etapas. Las diferencias son la riqueza de la tradición, no la prueba de su fractura original. Bueno, queda claro que ambas perspectivas nos obligan a leer estos textos con mucha más atención. El análisis del material desde estos dos ángulos opuestos, creo, enriquece enormemente su comprensión y demuestra que la cuestión de cómo se formó esta narrativa fundacional no tiene una respuesta simple. Totalmente de acuerdo. Y este debate sobre la composición de los textos sigue siendo, después de siglos, una de las áreas más fascinantes y reveladoras, no solo para entender los orígenes de la Biblia hebrea, sino la forma en que las comunidades construyen y reconstruyen sus propias historias para darse sentido a sí mismas.